Buenos días, a continuación hablaremos sobre la deflexión. Introducción. Cuando cualquier elemento estructural, por ejemplo, una viga, está sometida a un conjunto de cargas, este tiende a deformar. Esta deformación comúnmente se llama deflexión y con frecuencia se deben establecer límites para determinar la cantidad de deflexión que pueda sufrir una viga o un eje cuando se le somete una carga. Las cargas de flexión aplicadas a una viga hacen que se flexione en una dirección perpendicular a su eje. Una viga recta en su origen se deformará y su forma será ligeramente curva. En la mayor parte de los casos, el factor crítico es la deflexión máxima de la viga o su deflexión en determinado lugar. ¿Qué es la deflexión? La deflexión es el grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga por efecto de las fricciones internas. La deflexión se determina aplicando las leyes que relacionan las fuerzas y desplazamientos utilizando dos tipos de métodos de cálculo, los geométricos y los de energía. Si podemos observar en la primera imagen, se observa un plano de simetría recto antes de deformarse y después de sufrir la deformación al aplicarse descarga. Se puede observar cómo tomó una forma ligeramente curva por acción a las fricciones internas. En la segunda imagen se puede observar el eje de simetría recto antes de ser sometido a una carga y cómo este también se deforma al aplicar cargas que generan una deformación curva en la viga. Las cargas de flexión aplicadas a una viga hacen que se flexione en una dirección perpendicular a su eje, y una viga recta en su origen se deformará y su forma será ligeramente curva. En la primera imagen se puede observar cómo al aplicar una carga perpendicular en el eje central, esta tomará una forma ligeramente curva. Sin embargo, la deformación también depende del punto de aplicación de la carga. En este caso, la carga no fue aplicada de manera central, sino que fue aplicada más al lado izquierdo de la viga, lo que genera una deformación curva en esta zona, en esta área donde está aplicada Para la carga. terminar la deflexión se aplican las leyes que relacionan las fuerzas y los desplazamientos. Utilizan dos tipos de métodos de cálculo. Unos son los geométricos y otros son los de energía. Ahora bien, los cálculos geométricos tienen una aplicación directa de ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y leyes constitutivas del material elástico lineal. Los cálculos de energía. En esto, las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad se reemplazan por un principio de energía y se combinan con las leyes constitutivas del material. Ahora bien, en vigas y en marcos las deformaciones se presentan principalmente por flexión, las deformaciones por esfuerzos axiales en columnas de marcos y las deformaciones por cortante, sobre todo en elementos altos o profundos, no dejan de ser importantes. Ahora lo que produce la deflexión, primero, es la pérdida de fuerza de tensión. Segundo, la deformación plástica del concreto. Tercero, la saturación vehicular en puentes. Y cuatro, la inercia depende mucho más de la altura que de la viga. Planeamiento. Suponemos que tenemos una viga como en la primera figura de longitud L y esta es homogénea y tiene una sección transversal uniforme en toda su longitud. Cuando esta no recibe ninguna carga, la curva que une todos los centroides de sus secciones transversales es una recta que se llama eje de simetría. Como podemos ver, es este. Si a esta se le aplica una carga en el plano vertical que contenga este eje, sufre una distorsión conocida como curva de flexión o curva elástica, en donde el radio de la curvatura es el radio del arco que sufre la viga y existe una relación entre el esfuerzo y el momento flexionante. En la primera figura se plantea una sección de una viga sin carga de longitud, y en la segunda se muestra la misma después de deformarse por la acción de las cargas aplicadas y se puede evidenciar que el eje neutro o elástico no está sujeto a ningún esfuerzo y conserva su longitud original. Pero las fibras interiores situadas en una distancia c desde el eje neutro aumentan y su longitud en una cantidad s de deformación.
Ecuación diferencial de la elástica. Vamos a tener la siguiente ecuación. 1 sobre el radio de la curvatura va a ser igual al momento flector al que está sometido la viga sobre el módulo de elasticidad por el momento de la inercia. Esta función la sacamos del radio de la curvatura de una curva plana en un punto XY, donde tenemos que 1 sobre el radio de la curvatura es igual a la primera derivada de la función sobre la segunda derivada, sobre 1 más la segunda derivada en la función, al cuadrado. Luego, como lo notamos, las deflexiones son tan pequeñas que podemos despreciar el término de la primera derivada y nos queda la ecuación anterior, o sea, esta, donde nos va a mostrar esta fórmula que nos modela la curva elástica, que describe las deflexiones que van a experimentar cada viga cuando se somete a las cargas transversales. Deflexiones en la vida cotidiana. A diario se pueden evidenciar cantidades de estructuras que se construyen a bases de vigas, como por ejemplo un puente. Estas vigas se flexionan o distorsionan por su propio peso o por la influencia de alguna fuerza externa. La plataforma de un puente se curva cuando debe soportar el peso de uno o varios vehículos. Sin embargo, la deflexión en un puente es pequeña, ya que están diseñados para que sean rígidos. En caso de que no esté bien diseñado, este puede presentar fallas hasta el punto de llegar a su ruptura, como se puede evidenciar en la siguiente imagen. También se puede evidenciar la flexión en las alas de un avión. Estas están sometidas a esfuerzos de deflexión. Por esta razón, deben estar muy bien diseñadas para soportar estos esfuerzos sin romperse y a la vez ser muy ligeras. Un caso muy común es el de la estantería de la biblioteca. En la imagen se puede evidenciar cómo el peso de los libros podría generar una curva al estar sometidos por una carga constantemente. Llegamos a la conclusión de que las estructuras sufren pequeñas deformaciones internas, tanto en los nudos como en la misma viga. El conocer estos comportamientos es esencial, ya que permite saber si la deformación será resistida por la estructura y no vaya a presentarse ninguna falla. Por esta razón, nos damos cuenta que controlar las deformaciones es uno de los aspectos más importantes para que la estructura cumpla con el propósito por el cual se diseñó. Ahora, para finalizar, mi compañero les mostrará el prototipo propuesto. Para nuestro tema de deflexión en vigas, el prototipo que se iba a construir en los laboratorios de la universidad tenía como objetivo mostrar cómo se ve la deflexión en vigas. El diseño de prototipo que se tenía para la exposición era como se ve aquí en este dibujo. Esencialmente, la idea era que esta viga que tiene las dos flechas rojas encima era la que iba a soportar las cargas, o sea, la que se iba a deflectar así como una C o una S dependiendo de la configuración. Esto es una columna que iba a servir como un segundo punto fijo y la idea era ponerlo sobre un riel para cambiarlo de posición, ya sea más a la izquierda o a la derecha, y se pudieran construir más configuraciones con distintas cargas para poder apreciar la deflexión en la viga. Y en ese punto de aquí la viga estaría fija. Ahora, este cuadro de la parte de atrás es un tablero en el que se podría medir la deflexión de la viga, por ejemplo, de esta manera, así, si se observa desde el frente, en la dirección en la que apunta la flecha, y se le harían estas marcaciones para determinar más fácilmente cuánto se deflecta la viga. En nuestro diseño, la idea era usar esta viga hecha de balso y todos estos soportes iban a ser perfiles de aluminio, al igual que este riel con esta columna, que se pudiera mover fácilmente hacia los lados. Pero entonces, a falta de laboratorio, decidimos hacerlo en casa de esta manera, utilizando una lata anclada a una base de madera, como se ve ahí, con una regla que actúa como viga fijada con un tornillo y una tuerca por la parte de adentro de la lata, unas bandas de caucho que aseguraban que ni la regla ni la lata se rotaran,
y también un cuaderno sobre dos tubos de cartón a manera de referencia para poder apreciar mejor la deflexión, y a manera de carga puntual una pequeña tula con algunas llaves adentro. Entonces, siendo que la regla es muy corta, se tuvo que hacer sin un segundo punto fijo y se utiliza colocando la carga en diferentes marcas de la regla para ver qué tanto y en qué forma se deflecta la regla que está actuando como viga. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la misma carga puntual a diferentes marcaciones de la regla. La primera está en la marca de 8 centímetros, la segunda en la marca de 16 centímetros, la tercera en la de 24 centímetros y la última en la de 30 centímetros. Por último, superponemos todas las imágenes para ver la relación entre la posición de la carga puntual y la deflexión de la viga. En este caso, vamos a mezclar las imágenes con un método estadístico que permite observar mejor la regla como tal. Y aquí se puede apreciar lo que explicaban mis compañeras, que en este caso la regla presenta una deflexión muy mínima entre más cerca está del anclaje, independiente de dónde se ubique la carga puntual. Y se logra ver que para casi todas las cargas esta viga presenta el aumento de pendiente en la marca de 16 centímetros aproximadamente, o sea, donde está ubicada la segunda carga, se aprecia cómo divergen las medidas de deflexión. Muchas gracias.